asistir a este homenaje al maestro Estanislao Zuleta. Quiero pues antes de empezar con la ponencia pues saludar a Fernando Dorado, al maestro Pablo Guadarrama, a Consuelo Omar, a Horacio, que lo veo por allá, a Farid Polanía, al profesor Lucho Sandoval, compañero de varias de esas fechorías intelectuales que de alguna manera se llevan a cabo, siempre aprendiendo de él, a Miguel Galvis, a Amanda Londoño, quien pues me iluminó un poco sobre el Estanislao persona, el Estanislao de carne, el Estanislao ser humano por encima de cualquier cliché o de cualquier elemento rígido. Bueno, también quiero agradecerle a todos los compañeros de Somos Ciudadanos, una iniciativa que hemos venido labrando en los últimos meses y en donde nos hemos venido reconociendo el uno al otro en un diálogo continuo, en un diálogo plural, en un continuo aprendizaje, una iniciativa democrática, articuladora, plural. Y bueno, estamos aquí para rendirle homenaje una vez más, pues reiterándolo a Estanislao Zuleta. En años recientes he percibido que la vida entera de Estanislao Zuleta está revestida de un aura especial. Son pocos los seres en Colombia que, sin haber cursado estudios universitarios, hayan doblegado a todos los círculos académicos para enseñarles algo que no hace parte de sus arrogantes diccionarios: las nociones del desaprendizaje. Zuleta, en ese continuo proceso de búsqueda y reflexión, nunca permitió que sus hijos mayores estudiaran en colegios. No creía que los claustros fueran lugares aptos para el desarrollo de un excepcional aprendizaje. Su principal reparo a la educación de la época era que carecía de sentido práctico al situar la repetición por encima de la racionalidad. El dogmatismo y la sumisión eran otros aspectos principales de su feroz crítica al método de aprendizaje que regía en la Colombia de aquellos días. Al respecto, en su ensayo La participación democrática y su relación con la educación, sostiene: somos dogmáticos cuando no hacemos el esfuerzo por demostrar. Y pues al aspecto de la demostración pues le incluye otras líneas que los marcan dentro de un elemento un poco más contundente. La demostración es una gran exigencia de la democracia, porque implica la igualdad. Se le demuestra a un igual, a un inferior se le intimida, se le ordena, se le impone. A un superior se le suplica, se le seduce o se le obedece. La demostración es una lección práctica de tratar a los hombres como nuestros iguales desde la infancia. Bueno, Estanislao, conocido a través de los años como el maestro Zuleta, supo labrar dicho título por el extraordinario uso que le daba la palabra y gracias a su abanico amplio de conocimientos en áreas sociales como la filosofía, el psicoanálisis, la economía, el derecho, el arte, la literatura, entre muchas otras. No se le consideraba maestro por la variedad de saberes, mas sí por la profundidad de cada uno de los conocimientos que supo atesorar. Era maestro por considerar que el proceso de aprendizaje tenía que estar mediado por la diversión, lo cual lo llevaba a concluir con bastante desdén que el aula apagaba la chispa creativa de los alumnos. El catolicismo arraigado en la sociedad antioqueña, colmado de formas, condicionamientos, miedos, limitantes, que mantienen a la pujante región suspendida en una ruralidad no superada de orden patriarcal y clerical, creó a Estanislao el rebelde, de personalidad insurrecta, libre, desprovista de formas, colmada de ideas y posiciones libertarias, que le valieron la marginalidad, no solo en Colombia, sino en la Colombia no solo en Antioquia, sino en la Colombia de la época. Los malos modales de Zuleta y de Fernando Vallejo, otro ilustre rebelde,
abrieron las heridas del statu quo paisa, que los confinó eternamente al ostracismo. Su ser cosmopolita, cercano a la zorra elevada a la condición de diva y lejano del erizo conservador, pues haciendo alusión a la metáfora de Isaiah Berlin de la zorra y el erizo, traslucía la tensión entre el burgués de origen y el sujeto político comprometido por convicción. Una pieza fundamental de ese rompecabezas intelectual que Zuleta supo armar durante décadas es su contacto cercano con Fernando González, el brujo de otra parte, referente de primera mano de lo que después se conocería como nadaísmo. González intentaba más que aleccionarlo, incursionar en su mundo por medio de preguntas y observaciones, en un diálogo constante con las cosas, la naturaleza y el entorno. Elucubrar y encontrar explicaciones más certeras sobre la muerte, la vida, los dogmas y el libre albedrío fueron algunas de las asignaturas principales de la obra de Zuleta, quien nunca olvidó la experiencia vivida con su mentor. De allí surgieron las nociones de lo que se convertiría en máxima de su obra, o sea, el eje central de su obra, que era el pensar por sí mismo, lo cual en su caso no obedecía simplemente a reafirmar una posición egoísta, fría, insolidaria, era casi una declaración de principios. Y pues aquí retomando al escritor venezolano Ludovico Silva, que se hizo pues célebre por criticar en su época de manera radical al marxismo, él solía repetir aquello de que si los loros fueran marxistas, seguramente serían marxistas ortodoxos. Ahora, si Zuleta viviera en esta época, yo estaría seguro que Zuleta cambiaría el mismo comentario por si los loros fueran católicos, seguramente serían uribistas, creyentes y devotos. Estanislao no se situaba en ese numeroso bando de administradores de ideas ajenas, al que ascribe la inmensa mayoría de intelectuales, intelectualoides e illuminatis, que circulan por los claustros como damas arrogantes. Zuleta prefiere la ruta difícil, como los salmones navegando en sentido contrario, optando por cruzar sin salvavidas las aguas poco mansas, los cauces turbulentos. Stanis, o el maestro Stanis, como le decían con cariño los más allegados, no era un intelectual de esos que fabrica en serie la mecánica académica. Se situaba unos escalones por encima, bastante arriba, para apañárselas con su papel de arquitecto y juez de sus propias palabras, que eran tan poderosas que cobraban significado para todos sus interlocutores. Se diferenciaba del montón por su claridad y sencillez. Era maestro para los campesinos y para los iletrados, para los letrados, las amas de casa, los marxistas, los conversos y para quienes más lo miraban de reojo, las hienas de los círculos intelectuales. Estanislao no cargaba con los grilletes de ser un simple sabelotodo. Él desplegaba las alas para situarse en la categoría de pensador. Aquella pulsión incesante entre el conocimiento y los sentidos lo llevó siempre a desafiar su propia racionalidad, fuertemente influida por los tres pilares de lo racional esgrimidos por Kant y adoptados como un desafío propio: pensar por sí mismo, ponerse en el lugar del otro y ser consecuente. A través de ese principio inicial, pensar por sí mismo, Zuleta supo darle un sentido orgánico a los otros elementos, situándolos siempre en el terreno del diálogo entre iguales. Solía decir, el principio pensar por sí mismo tiene su equivalente inmediato, dejar que el otro también piense por sí mismo. También lograba desde aquella orilla del libre pensamiento hacerse cargo de lo que decía, y en eso pues, refiriéndome a lo que decía Hernán Darío, de que lo criticaban por ser dilectante, por ser freudiano, él asumía sus posiciones, las defendía, iba siempre hasta el fondo con cada uno de los planteamientos que esbozaba en cualquier escenario, en cualquier escrito. No se escondía, daba la cara. En este turbulento siglo XXI, en donde la simulación precede a la representación,
El pensamiento de Stanislao se hace carne y verbo, parafraseando al recién fallecido Gustavo Cerati. En una era mediada por la desaparición de los referentes fijos, en donde los límites entre lo real y lo imaginario desaparecen, como bien lo recalca Jean Baudrillard en su célebre obra Simulacro y Simulaciones, Zuleta se destacó por desenmascarar a los culpables de la ausencia de democracia en nuestro país. En su ensayo Los conflictos de la democracia, no titubea en denunciar la negación de la democracia para las mayorías por parte de una ínfima minoría, al resaltar de manera sarcástica cómo los opositores de la democracia, las mayorías ni siquiera saben o entienden. Entienden los expertos, los ilustres, los padres de la patria, los tecnócratas. Y se preguntan, ¿para qué un plebiscito si el pueblo no sabe de qué está opinando? Pan y circo a lo sumo. No es una idea rara de Platón, es una corriente antidemocrática en el presente. La paz y la democracia fueron algunos de los tópicos que marcaron el derrotero académico principal de los últimos años de existencia de Stanislao Zuleta. En uno de sus últimos libros, Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, Stanislao planteaba la necesidad del conflicto como elemento principal para tramitar las pequeñas y grandes oposiciones de manera no violenta al interior de la sociedad. Decía, se deben dejar aflorar los conflictos para darles un tratamiento, y eso lleva implícito a un Estado que dé un espacio legal donde el ciudadano tenga derecho a pensar por sí mismo y defender sus creencias. Para luego añadir, los conflictos no son una mala cosa, ellos deben ser la base sobre la que se levanta la sociedad. Y redondeada tamaña visión, que la dinámica actual de negociaciones de paz pues cobra total vigencia, con una frase lacónica: una sociedad no conflictiva es algo tan absurdo como un individuo sin angustias y sin fantasmas. La sociedad no puede seguir pensándose como una armonía de idilios sin sombras. Estas oraciones reafirman hoy en día algo que resulta necesario aclarar. El armisticio no es el fin del conflicto. El conflicto seguirá en el corazón de la sociedad. Por ello, en tiempos de facilismo, de inmediatez, de éxito express, de invasiones express y de paz express, en donde andar con la cabeza baja y 3 tarjetas de crédito express en la mano parecen ser el credo, una de sus principales obras, el bien querido Elogio a la dificultad, cobra total vigencia. En uno de sus apartes, no duda en poner en la palestra una reveladora premonición sobre el mundo en el que vivimos actualmente en el siglo XXI. En vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancias pasivamente recibida. Y bueno, y retomando el tema del pensar por sí mismo, de actuar desde una posición libre pensadora, de reformular lo existente y darle rienda suelta a lo que Fassbinder, el cineasta alemán de los 70 y 80, denominaba la anarquía de la imaginación. Ese mismo elemento, el pensar por sí mismo, es lo que nos tiene reunidos a un grupo de jóvenes de diferentes carreras, de diferentes matices ideológicas, para construir entre todos un proyecto colectivo. Jóvenes hastiados de comulgar con las ideas cansinas, agotadas de las viejas capillas, de las viejas iglesias de la izquierda y la derecha. Jóvenes, mujeres y hombres que a las primeras de cambio encontramos afinidades sobre cómo el concepto de somos ciudadanos remite a un nosotros no totalizante, de cómo la palabra somos alberga la pluralidad y la búsqueda continua. En ese proceso nos dimos cuenta que la idea de pensar y sentir en colectivo es lo que alimenta nuestro deseo de construir una nueva ciudadanía más autónoma y libertaria, pensada desde la necesidad de un conflicto democrático. La política es el mayor ejemplo de pugna democrática. La política en este país es un monopolio secuestrado por un 1% de los nacionales. Nos hicieron creer ellos, los de la sociedad del 1%, que vivir en estado de insularidad, como seres desconectados los unos a los otros, era lo más saludable,
para que ellos, los expertos en la política y en la economía, siguieran con sus fechorías. Secuestraron nuestro pensamiento para desarticular nuestro somos colectivo. Y remitiéndose a ese somos colectivo que es humanista de entrada, Estanislao precisamente era eso: humanidad en todo sentido, sensibilidad, filantropía, ausencia de etiqueta. Su crítica desobligante apuntaba tanto a los marxistas como a las élites conservaduristas del statu quo por igual. Su pelea contra los áulicos políticos, contra las capillas, contra los clérigos, llámese dirigentes políticos, mediáticos, eclesiásticos, que tomaban por asalto la razón de las mayorías sociales, lo llevaban a establecer una relación clara entre los rituales y creencias del marxismo y la del catolicismo. Con respecto a ese tema, al dogmatismo, Zuleta no dudaba en afirmar: son los dogmas de la Iglesia que los comunistas han adoptado y a quienes les da pena, desde luego, llamarlos con ese nombre, y entonces los denominan principios. Es importante sacar del baúl de los recuerdos al Zuleta pensador, aquel que siempre se imaginaba transitando por los senderos de la pluralidad. Es sustancial rescatar al Zuleta político, que imaginaba siempre una Colombia más libre, democrática y menos sumisa. Es trascendente recuperar al Zuleta orgánico, que establecía conexidades profundas entre cada una de las áreas objeto de sus estudios para establecer un todo. Es relevante recuperar al Zuleta visionario que se anticipó en el tiempo a lo que hoy se conoce como la ciencia de la complejidad. Menciono lo anterior ya que los círculos académicos nacionales, los medios especializados y algunos centros de pensamiento han buscado de manera ladina desvertebrar al Zuleta orgánico y separar premeditadamente las diferentes áreas de estudio en la que Zuleta incursionó para quitarle fuerza al Zuleta rebelde, para neutralizar al Zuleta revolucionario. Zuleta, en su perspectiva de intelectual orgánico, no puede desligarse del Zuleta que nunca renuncia a la visión del sujeto plural. Y con respecto al tema de la pluralidad, acostumbraba a decir: hay que aprender a amar la pluralidad, y esto, reconozcámoslo, es difícil. Estamos acostumbrados a creer en nuestra idea como la única verdadera, no cuestionable, no enriquecible. Estamos acostumbrados a declarar herejes o revisionistas o cualquier cosa al que difiere de nuestras ideas. Estamos acostumbrados a pensar en términos de buenos o malos, a organizar partidos fanáticos que producen naturalmente, así como el hígado produce bilis, sus ortodoxos y sus herejes. Muchas gracias.